toro de Falaris, también conocido como el toro de bronce o toro siciliano, fue un método de tortura y ejecución diseñado en la antigua Grecia. Hola gente, Doctor Yasser presenta Caso Macabro, Toro del Terror. El toro de Falaris se le atribuye al tirano emperador de Acraga, Sicilia, Falaris, quien en el interior de un toro fabricado de bronce introducía macabramente a ajusticiados. Gritos terroríficos se escuchaban en ese momento. Sumado a esto, gente que en esa época se reía, por lo cual todo esto aumentaba el terror del ajusticiado. Y de paso los gritos hacían parecer que el toro mugía. Hasta la actualidad se cree que es una leyenda, pero que suena fuerte. Y esta cuenta que su diseñador Perilo, quien con mucho entusiasmo entrega, un hombre bastante trabajador, su obra maestra se la entregaría a Falaris. Falaris entonces tendría la macabra idea de primero probar su regalo. ¿Con quién? Con su propio creador, Perilo. Como les decía, un hombre humilde, trabajador. Entonces ordenaría que a Perilo lo introduzcan al toro. Dentro del toro, macabra la paga que le esperaría a Perilo luego de tanto trabajo, luego de introducirlo, de escucharse sus gritos. No contento con esto, Falaris ordenaría sacar a Perilo del interior antes de que se desviva, ojo, antes de que se desviva y luego ser arrojado por un precipicio. Esto se mantuvo en la historia a lo largo del tiempo hay muchos documentos que lo mencionan, para que su obra no fuera profanada. Sin embargo, como un karma a tanta tiranía, Falaris, al ser derrocado por Telemaco, antepasado de Serión, en el año 554 a.C., sufriría el mismo macabro destino de Perilo, uno de los métodos de castigo más antiguos y cruel de la antigua Grecia. Todo esto nos hace ponernos a pensar hasta qué punto puede llegar lo que es la crueldad humana. Cosas macabras que observamos actualmente, por ejemplo, en la televisión, casos macabros, la delincuencia, los asaltos, etcétera, todo lo criminal. Por tanto, es importante establecer lo que es límites éticos, pensar en este fenómeno de la deshumanización a las víctimas. Peor, en aquella época se lo utilizaba como espectáculo, se lo demostraba, ojo, ojo, como riesgos del poder absoluto. Y con esto de poder absoluto me refiero en la actualidad. Hay que saber elegir, hay que pensarlo, meditarlo bien y tomar una decisión adecuada al elegir a nuestras autoridades. Como vemos, si es que no tomamos decisiones adecuadas, las consecuencias pueden ser bastante negativas. Así que a tener bastante cuidado. Y este es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. A tomar muy en cuenta todo esto que, ojo, en la actualidad cada vez estamos viendo con mucha mayor frecuencia que líderes están utilizando lo que es el miedo, el sufrimiento para gobernar, a tener bastante cuidado con todo esto. Pensar bien en el momento de elegir nuestras autoridades, valga la redundancia, tener bastante cuidado cuando éstas silencian a la oposición y llegan a consolidar regímenes. Tener bastante cuidado. En algunas autoridades se está viendo que con el tiempo hay una falta de empatía y desprecio a los derechos humanos. Así que a pensar bien antes de tomar la decisión. Te presento un video en el cual muestran algunas repercusiones sobre este cruel método antiguo. El toro de Falaris, también conocido como el toro de bronce o toro siciliano, fue un método de tortura y ejecución
diseñado en la antigua Grecia. Según Diodoro Sículo, el inventor de este método fue Perilao de Atenas, un trabajador del bronce y otros metales que, por encargo de un tirano llamado Falaris de Agrigento, creó un toro de bronce cuyo dorso se abría para poder meter en él a opositores o criminales. Dicho toro estaba dotado de unas calderas bajo el vientre que, al aplicar el fuego, calentaban al animal de bronce, asando viva a la víctima en su interior. Los ayes y gritos del condenado, al salir por las fosas nasales del enorme toro, imitaban los mugidos del animal, incrementando así el miedo y la superstición del pueblo. Se decía que el toro era hueco y estaba hecho completamente de bronce con una pequeña puerta en un lado. La cabeza del toro se diseñó con un sistema de tubos y topes para que los gritos del preso se convirtieran en sonidos como el bramido de un toro bien enfurecido. Se dice que Falaris ordenó que el toro se diseñara de tal forma para que su humo se elevara creando una densa nube. Según la leyenda, cuando el toro era abierto después de que un hueso fuera carbonizado, los huesos de la víctima quemada brillaban como joyas y eran utilizados como brazaletes. Además, se cuenta que, tras terminar la construcción del cruel método de ejecución, Perilao, horrorizado, le dijo a Falaris que los sonidos de sus gritos le llegarían a sus oídos como el más patético y melodioso de los bramidos. Acto seguido, cuando el mismo Perilao hizo entrega del toro a Falaris, creía que recibiría una recompensa por su invento. En cambio, el tiránico Falaris, que se encontraba disgustado por estas palabras, ordenó que fuera el propio Perilao quien debía probar el sistema de sonido del toro, engañándolo así para que se metiera dentro del animal. Cuando Perilao entró, lo encerraron inmediatamente y se encendió el fuego para que Falaris pudiera escuchar el sonido de sus gritos. Pero antes de que Perilao pudiera morir, Falaris abrió la puerta y se lo llevó. Se cuenta que acto seguido llevó a Perilao a la cima de una colina para arrojarlo al vacío. Pero el destino aguardaba su oscura recompensa a Falaris, pues cuando fue derrocado por Telémaco, antepasado de Cerón, este ejecutó a Falaris dentro del toro. Por su parte, Píndaro, quien vivió menos de un siglo después, asocia expresamente este instrumento con el nombre del tirano Falaris, un método cruel que pasó a los libros de historia como el toro de Falaris. A continuación te presento a grandes rasgos lo que puede producir médicamente. Uno, injuria térmica, es decir, bastantes lesiones en la piel, en receptores bastante sensibles, los cuales detectan lo que es el dolor. Bastante sensibilidad, bastante dolor, un dolor indescriptible, un problema generalizado a nivel de pulmones, riñones, intestinos. Hay una insuficiencia pulmonar, hay una necrosis o muerte de bastantes partes de nuestro organismo. Se llega a ver una inflamación bastante, o sea, masiva. De ahí se llega a una translocación bacteriana y de ahí se llega a una sepsis, es decir, una infección generalizada, lo lleva a un fallo múltiple orgánico y posteriormente a la muerte, una muerte agónica. Todo dependiendo también, ¿no? Cómo lo van regulando y al menos como hacían en aquella época era algo bastante terrorífico. Y bueno, este es el caso que te quise presentar hoy día, un caso bastante como para reflexionarlo, ¿no? En el momento de escoger o elegir a nuestras autoridades, ¿no? Lo que es el poder absoluto, ojo, tomarlo muy en cuenta, un problema muy latente actualmente en lo que es la sociología forense, a tomar bastante en cuenta. Y ojo, como lo decía, este es un problema a nivel mundial cada vez en crecimiento, lamentablemente. Los links del video te lo dejo en los comentarios. Por favor, si es que te parecen interesantes, escríbeme que te leo.
También si es que te parecen interesantes estos contenidos, si es que te gustan estos videos, por favor dale un like, suscríbete que me ayudaría bastante. Sin más que decir, cuida ese bien preciado mayor que es tu salud, que sin salud nada es posible, con salud todo es posible. Sin más que decir por el momento, hasta luego.